En menos de 2 minutos vamos a simular un túnel del viento para un Fórmula 1 como el que tienen en pantalla. Si es en menos de 2 minutos tenemos que correr. Nos vamos a herramientas, complementos y observamos que esté activo realmente la parte de Flow Simulation, que es esta de aquí. Fantástico. Nos vamos a Flow Simulation y lo que tenemos que hacer es Wizard y empezamos a definir. Básicamente le ponemos un nombre a nuestro proyecto, le damos a seguir, escogemos unidades sistema internacional, seguimos, escogemos que es externo y que excluya cavidades interiores. No vamos a definir nada más porque vamos a hacer que sea fácil. Observemos que sea en el eje X, por donde, fíjense el eje X, donde va a venir la velocidad del aire. A continuación vamos a escoger que queremos un aire, le damos a añadir, le damos a siguiente y siguiente. Y en velocidades vamos a escoger la velocidad en el eje X, 99 metros por segundo, que esto equivale aproximadamente a unos 350 kilómetros por hora. Fíjense que tenemos la región de estudio, va a ser toda esta de aquí. Lo que tenemos que hacer es reducirla. Nos vamos a dominio computacional y lo reducimos arrastrando con el ratón. Vamos a reducir también la altura, no nos interesa que sea muy alto, y sobre todo esta parte de aquí vamos a hacer que llegue justo hasta la parte inferior, porque el resto no nos interesa que lo calcule. Dejamos un poquito de margen externo de la parte de atrás y la parte de adelante. Las definiciones de contorno están definidas y directamente en el mallado vamos a definir un mallado, por ejemplo, de 3, que no es que sea una gran maravilla, pero para hacer un pequeño estudio ya nos viene bien. Le damos a Run y empezamos a calcular. Nos va a tardar un ratito en calcular y el tiempo de cálculo lo vamos a ver aquí. Prácticamente esto es lo que nos va a consumir pues el tiempo. Va rápido porque la densidad de malla que hemos escogido no es que sea muy grande, pero de momento nos va calculando y lo que voy a hacer es pausarlo. Bien, después de unos minutos el solver ha finalizado con 73 iteraciones y podemos ver en este caso velocidades y aquí presiones. Bueno, lo vamos a minimizar y ya tenemos los resultados obtenidos. Nos venimos a resultados, botón derecho sobre Cut Plots, le damos a insertar y fíjense que en el front plane, justo por la mitad del Fórmula 1, podemos grabar, por ejemplo, velocidades y que nos marque los vectores de velocidad del aire. Fíjense que tendríamos aquí este campo fantástico de velocidades, en la que tendríamos que la velocidad del viento en las zonas azules pues es un poco menor, ¿no? Y cómo se modifica este contorno de velocidades. También podríamos hacer lo mismo, pero no para el front plane, sino por ejemplo en lugar del front plane podríamos escoger por ejemplo un plano top en planta y ver cómo se produce esta distribución misma en la planta. Y podemos hacer muchísimas cosas, por ejemplo estudiar la caída de presiones, en este caso en el front plane, que sería este de aquí, cómo evoluciona la presión, las zonas donde tenemos más alta presión, en este caso fíjense que tenemos tanto en la parte inicial como en la final. Y luego podríamos hacer por ejemplo pues el tema de trayectorias, de líneas de trayectorias con líneas, y escoger por ejemplo pues 100 líneas para ver cómo se modifica o cómo se genera todo esto. Podemos escoger una cara principal de salida por ejemplo y nos empezaría a calcular las trayectorias. El tiempo de cálculo, fíjense que en este caso podríamos ver cómo se producen estas salidas de línea, y podríamos hacer otras muchísimas cosas, como por ejemplo, y ya nos vamos de los 2 minutos, es ver las características superficiales. Por ejemplo, en esta superficie de aquí podemos calcular la velocidad sobre esta propia superficie, ver parámetros de velocidad y por ejemplo podríamos ver también presiones y exportarlo a un Excel, es decir, qué presiones tendríamos justo en esta superficie. Aquí tendríamos los cálculos establecidos. Bueno, pues esto en menos de 2 minutos, simulación de túnel de viento con un Fórmula 1.